Hola, buenas, buen mediodía para todos. Este es el curso. Hola, me avisan que estamos. Hola, ahora sí. Estamos. Buen mediodía, veo que se va sumando gente. Estamos de nuevo en el curso Leyendo Borges o Borges que algunos llaman el universo. Este es el nombre de nuestro curso en el cual nos dedicamos a hacer lecturas de, de cuentos de Borges y más o menos darle una interpretación. Eh, la semana pasada entonces habíamos visto la temática de lo autoficcional y quisiera retomar un concepto principal de esta cuestión autoficcional que tiene que ver con esta idea de traspasar los límites entre realidad y ficción, algo que Borges hace todo el tiempo en su literatura, un juego con el que Borges está planificando todo el tiempo y estructurando su literatura hacia ese fin, si se quiere, el romper los límites o el traspasar, ir y volver todo el tiempo entre los límites entre la realidad y la ficción, porque eso está directamente relacionado con el tema sobre el que hoy hablaríamos y sobre todo también con el cuento que hoy les había sugerido que tuvieran una lectura previa. Si no tienen la lectura previa, bueno, van a tener una interpretación previa para, para cuando hagan esa lectura. El cuento es Las ruinas circulares y el tema que, que vamos a trabajar o vamos a interpretar en este cuento es uno de los cuentos del libro Ficciones, uno de los cuentos más famosos de Borges, puede encontrarse en cualquier lado, puede encontrarse en internet. Y el tema que a mí me gustaría trabajar o la interpretación que a mí me gustaría hacer de este cuento es una interpretación guiada hacia lo metaliterario, la literatura dentro de la literatura. Lo metaliterario en este sentido puede encontrarse o puede pensarse desde dos puntos de vista, desde dos formas. En primer lugar, como literatura dentro de la literatura, un cuento que contiene a su vez a otro cuento o un cuento, un relato principal eh, dentro del cual hay personajes que se transforman en narradores de otros cuentos que aparecen dentro de ese relato y entonces se va haciendo como una cuestión de diferentes niveles, uno dentro del otro. Y la segunda forma de pensar lo metaliterario, la literatura dentro de la literatura, es a partir de la idea de la literatura que habla sobre la literatura que se piensa a sí misma, la literatura que se eh, que autorreflexiona sobre sí misma. Eh, a mí me gusta, como soy de teatro, siempre doy el ejemplo con Hamlet. Hamlet es una obra que contiene las dos formas. En primer lugar, la forma del teatro dentro del teatro y la forma del teatro que reflexiona sobre el teatro o sobre lo teatral, sobre la teatralidad. Cuando estamos viendo la obra Hamlet, nosotros vemos que al principio Hamlet, el personaje, va a contratar a unos actores y representar dentro de la obra de teatro una obra de teatro en la cual más o menos se dan los episodios de la obra Hamlet, ¿no? Eh, Eso sería teatro dentro del teatro, que sería también la literatura dentro de la literatura. La forma más reconocida de la literatura dentro de la literatura puede ser la de Las Mil y una Noches, ¿no? Relato principal de Sherazada, que a su vez va a contar relatos y esos relatos por ahí tienen narradores de otros relatos. Entonces se va haciendo como un efecto de dos espejos enfrentados en el cual siempre se van traspasando los niveles, un cuento dentro de un cuento, dentro de un cuento y así sucesivamente. También en el Decamerón de Boccaccio se da la misma estructura, la estructura narrativa de un marco con narradores que
contienen relatos adentro. También en los cuentos de Canterbury y de Chaucer, ¿no? Es una forma muy utilizada en el relato, la de lo metaliterario estructural, en el sentido de una estructura, una forma de un relato marco que contiene a su vez relatos adentro. Esa sería la primera forma de lo metaliterario. La segunda forma de lo metaliterario, que es la que más me interesa porque es la que vamos a trabajar o a interpretar en este cuento, sería la literatura que habla sobre la literatura o la literatura que reflexiona sobre sí misma. Imaginémonos un cuento que se trata de un escritor que está escribiendo la historia de un escritor que escribe un cuento, ¿no? Es decir, un relato de una historia que se cuenta a sí misma, ¿no? ¿Cuántas veces han visto obras de teatro en las cuales el actor está hablando sobre esa misma obra de teatro, ¿no? Es algo que es autorreflexión sobre lo que está sucediendo. Y eso en cierta forma es una buena entrada para comprender o para interpretar este cuento Las ruinas circulares. Brevemente, se trata de un hombre, una época remota o lejana, época de los griegos, menciona Borges, un hombre que llega a una isla en una canoa y luego va a llegar a un anfiteatro circular y en el cual se va a dedicar a soñar, ¿no? El propósito de este hombre es soñar a un hombre e imponerlo a la realidad. Fíjense que estamos siempre sobre lo mismo. Un hombre que sueña y dentro de ese sueño crea a un hombre, sueña, y luego lo impone a la realidad. Le cito textualmente lo que dice este cuento. El propósito que lo guiaba a este viajero no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Desde el sueño, trasladarlo, soñarlo tan minuciosamente que fuera capaz de luego trasladarlo a la realidad. Va hasta el anfiteatro circular y entonces se dedica eh, rigurosamente a imponerse el sueño por medio de diferentes métodos y de repente empieza a soñar un corazón, más adelante empieza a soñar las otras partes que componen el cuerpo, un esqueleto, se sueña dando clases también a diferentes alumnos de los cuales nunca ninguno puede llegar a ese hombre que él mismo quiere soñar, va conformando entonces a este ser hasta que lo transforma como una especie de estatua y luego este hombre toma vida. Entonces lo empieza a instruir dentro de sus sueños, lo empieza a dotar de conocimiento y de repente este hombre lo deja ir río abajo hasta otro anfiteatro circular que queda remotamente más allá, ¿no? Este cuento finaliza con la toma de conciencia de este hombre que quería soñar a un hombre, de que él, en definitiva, no es más que el producto de un sueño de otro, ¿sí? El final de este cuento, que dice, luego de todas estas vacilaciones, de todas estas búsquedas, dice, con alivio, con humillación, con terror, comprendió también que él era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Hay dos cosas a tener en cuenta para la interpretación de este cuento de Borges, si lo queremos hacer desde la óptica borgiana misma, ¿no? Desde los elementos que el mismo Borges nos ha dado. La primera es una frase de Borges que dice que la literatura es un sueño dirigido, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. La primera frase es, la literatura es un sueño dirigido. Escribir es
de alguna manera soñar, meterse en un universo paralelo, el universo de un sueño, el universo de la literatura, el universo de la ficción y del sueño, que serían exactamente lo mismo, y dirigir ese sueño. Y en este caso tenemos una historia de un hombre que quiere soñar dirigidamente. Podemos hacer una interpretación desde este punto de vista de un cuento que se trata solapadamente, metafóricamente, de un hombre que quiere escribir la historia de un hombre y pasa por un montón de pruebas, un montón de vicisitudes, un montón de obstáculos, un montón de destinos para poder escribir la historia de ese hombre. Y cuando termina de escribir la historia de ese hombre, se da cuenta que ese hombre es él mismo, y el traspasar los límites entre la realidad y la ficción le hace tomar conciencia que él también es producto de una escritura, es producto del sueño de alguien, y ese alguien es el mismo Borges. Este cuento, además, está la idea de la circularidad. Las ruinas son circulares porque todo es un ciclo, todo es algo que se repite en el sueño como se repite en la realidad. Este cuento es perfecta, les decía, perfecto en cuanto en el sentido de la literatura, dentro de la literatura y de la literatura que reflexiona sobre sí misma. Básicamente podemos interpretar esta metáfora como Borges escribiendo un cuento sobre Borges que quiere escribir un cuento de un hombre. Un hombre escribe un cuento sobre un hombre que quiere escribir un cuento. Y cuando lo crea, no se da cuenta, toma conciencia de que él está siendo escrito también. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un texto de Borges que habla sobre el ya citado Quijote, ¿no? Y sobre Hamlet, sobre esta cuestión de la literatura dentro de la literatura, y menciona un episodio muy particular del Quijote de la segunda parte, en el cual el Quijote y Sancho llegan a un pueblo y ven a un grupo de gente reunida que se ríe a carcajadas. Entonces se acercan a esa gente y descubren, perciben, pueden ver que esas personas se ríen porque están leyendo en voz alta la primera parte del Quijote. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte del Quijote vienen el Quijote y Sancho y ven que un grupo de gente está leyendo la primera parte del Quijote, están leyendo las historias que ellos ya vivieron. Y no solamente eso, sino que se ponen a discutir con esa gente y dicen eso que están leyendo estos, no fue realmente así, sino que fue de otra manera, ¿no? Entonces lo que se pregunta Borges es por qué como lectores nos inquieta, por qué nos inquieta ver que Cervantes en la primera parte también se nombra, se hace nombrar por uno de sus propios personajes a una de sus obras, que la trata tampoco tan bien. ¿Por qué nos inquieta que un personaje se lea a sí mismo dentro de una ficción? Justamente porque ese espejo que se reproduce dentro de la ficción infinitamente, ¿sí? Una ficción dentro de una ficción, dentro de una ficción y dentro de una ficción, y así nos da la idea del infinito hacia ese lado, también puede darnos su reflejo hacia nuestro lado. Y eso es lo que nos inquieta como lectores. Quiero decir que si yo estoy leyendo una ficción en donde hay un hombre que lee una ficción y dentro de esa ficción hay un hombre que lee una ficción, ese rompimiento de límites también puede llegar a mi realidad. También yo puedo ser el producto de una ficción que alguien está leyendo. Y eso es lo que ocurre en este cuento. Un hombre crea un hombre y al final se da cuenta que él también ha sido creado. ¿Sí? Eh, como les decía, esto es fundamental para entender la idea de Borges en cuanto a la búsqueda, en cuanto al quiebre
de los límites, el rompimiento de los límites entre lo real y lo ficticio. Cuentos de la otra especie, cuentos de la forma estructural, literatura dentro de la literatura, también hay un montón dentro de los cuentos de Borges. Ya habíamos citado los relatos del informe de Brody, que empiezan con un marco en el cual está el mismo Borges como personaje y se va a encontrar con un personaje que le va a contar una historia y esa historia va a aparecer dentro de la primera historia de Borges hablando con el personaje, ¿no? Entonces ahí ya tenemos también una forma que intenta romper los límites metiendo una ficción dentro de la ficción. En este caso, en el caso de las ruinas circulares, juega con la otra forma, juega con la forma de la ficción que se piensa a sí misma, la ficción que eh, reflexiona sobre sí misma, una ficción cuyo argumento es la misma creación de esa ficción, por decirlo de esa manera, ¿no? Una historia de un hombre que sueña a un hombre, que crea a un hombre, y al final se está dando cuenta que eh, está siendo creado, está siendo soñado por otro hombre, en este caso Borges, pero a la vez Borges también puede ser el producto de un sueño, el producto del sueño de Dios, ¿no? Y bueno, con eso espero haberles activado un poco la lectura de este cuento, espero haberlos ordenado o desordenado, mejor aún, la lectura de este relato. Eh, y bueno, los veo la próxima. Les mando un saludo muy grande y seguimos en contacto con estas lecturas de Borges.